Te han mentido toda tu vida. Te han enseñado que los textos antiguos solo hablan de paz, amor y perdón infinito. Pero hoy voy a revelarte un pasaje tan oscuro, tan perturbador y tan gráficamente violento que muchas escuelas dominicales han decidido borrarlo por completo de sus lecciones. Una historia donde la falta de respeto hacia lo sagrado no fue respondida con una advertencia, ni con un regaño, sino con una masacre sangrienta y brutal ejecutada por las fuerzas más salvajes de la naturaleza. Si crees que puedes burlarte de lo que no comprendes sin sufrir las consecuencias, te ruego que escuches con mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la justicia divina. Cierra las puertas, sube el volumen y prepárate, porque hoy viajaremos a uno de los episodios más escalofriantes jamás registrados en la historia de la humanidad. Imagina por un momento la época antigua, un mundo polvoriento, implacable y brutal, donde la supervivencia era una lucha diaria y donde lo espiritual y lo terrenal colisionaban constantemente. Estamos en el antiguo Israel, una nación dividida, sumergida en una profunda crisis de identidad. La idolatría corrompía las ciudades y el respeto por los verdaderos profetas pendía de un hilo muy fino. En medio de este caos moral surge una figura imponente, un hombre que acababa de heredar el manto del profeta más grande de su tiempo. Su nombre era Eliseo. Eliseo no era un hombre común. Acababa de presenciar algo que la mente humana apenas puede procesar. Su maestro, el gran profeta Elías, había sido arrebatado al cielo en un torbellino de fuego, escoltado por carros llameantes. La transferencia de poder había ocurrido. El espíritu, la autoridad y el peso del universo mismo reposaban ahora sobre los hombros de Eliseo. Él era el nuevo puente entre el Creador y la humanidad, el representante directo de la máxima autoridad del cosmos. Pero el mundo no estaba listo para aceptarlo. Nuestro relato comienza cuando Eliseo emprende un viaje crucial. Se dirige hacia Betel. Y aquí es donde la mayoría de las personas que leen esta historia pasan por alto el detalle más aterrador e importante de todos. Betel no era un pueblo cualquiera. Betel era el epicentro absoluto de la rebelión espiritual. Era una ciudad que había dado la espalda a lo divino para adorar becerros de oro. Un nido de corrupción, un lugar oscuro donde la burla hacia lo sagrado no solo era común, sino que era celebrada. La hostilidad en el aire era densa. Casi se podía cortar con un cuchillo. La ciudad entera odiaba lo que Eliseo representaba. Y mientras este solitario profeta caminaba por el polvoriento sendero que ascendía hacia esta ciudad fortificada de incredulidad, el ambiente comenzó a volverse sombrío. Los árboles a los lados del camino parecían cerrarse sobre él. Y de repente, el silencio del desierto fue roto por un murmullo que rápidamente se convirtió en un estruendo. No era un grupo de niños inocentes jugando, como muchas malas traducciones han intentado hacerte creer para suavizar la historia. Los textos originales en hebreo usan términos que describen a hombres jóvenes, pandillas de adolescentes mayores y adultos jóvenes. Imagina a una multitud enardecida, una jauría de más de 50 jóvenes arrogantes, llenos de odio y rebelión, que salen de la ciudad de Betel con un solo propósito: intimidar, humillar y destruir psicológicamente al nuevo profeta. Lo rodearon. La tensión era insoportable. Y entonces comenzaron los gritos: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Estas palabras, que a simple vista hoy podrían parecernos un simple insulto infantil o una burla superficial sobre la apariencia física, escondían un veneno mucho más letal. En la cultura de aquella época, la calvicie podía ser vista como una señal de impureza o desgracia, pero el verdadero horror de la ofensa estaba en la palabra «sube». Le estaban diciendo: «Sube tú también, al igual que tu maestro Elías. Vete de aquí, desaparece, asciende y déjanos en paz». Era un rechazo directo no solo a Eliseo como ser humano, sino una burla descarada al milagro sagrado de la ascensión de Elías. Estaban escupiendo en la cara misma de la autoridad divina. Creyeron que, al ser muchos, estaban a salvo. Creyeron que el universo guarda silencio cuando los mortales escupen hacia el cielo.
pero estaban a punto de descubrir, de la peor y más sangrienta manera posible, que hay líneas invisibles que jamás deben cruzarse. Eliseo se detuvo. El viento pareció dejar de soplar. El profeta se dio la vuelta y miró fijamente a los ojos de esa turba enloquecida. No levantó los puños, no corrió, no discutió con ellos, no intentó defenderse con palabras terrenales, porque él sabía que la ofensa no era contra él, sino contra el poder que él representaba. Con una calma que helaría la sangre de cualquiera, Eliseo pronunció una maldición en el nombre del Creador. No especificó el castigo, simplemente entregó el juicio a las manos de lo absoluto. Lo que ocurrió en los siguientes segundos es puro terror. El sonido de las risas arrogantes y las burlas fue abruptamente interrumpido por un crujido sordo proveniente de la espesura del bosque que bordeaba el camino. Un gruñido profundo, gutural, un sonido tan primitivo y aterrador que hizo que la sangre de los 42 jóvenes se congelara en sus venas. De la oscuridad de los árboles emergieron dos sombras gigantescas, dos osas pardas, inmensas, enfurecidas, con garras afiladas como cuchillas y ojos inyectados en una rabia que no era natural. No actuaban como animales salvajes comunes, actuaban como instrumentos de ejecución divina. El pánico estalló. Los jóvenes que segundos antes se creían intocables, que se reían a carcajadas del profeta, ahora gritaban en pura agonía. Las osas se abalanzaron sobre la multitud con una velocidad y una fuerza destructiva imposible de detener. No era solo un ataque, era un exterminio. El crujir de los huesos, los gritos de terror absoluto y el caos de la huida transformaron ese camino polvoriento en un escenario de pesadilla. 42 de aquellos jóvenes fueron despedazados vivos en cuestión de minutos. El polvo del camino se tiñó de un rojo profundo. Y mientras el caos devoraba a los arrogantes, Eliseo simplemente continuó su camino, ileso, en medio del silencio que poco a poco volvía a reinar en el bosque, interrumpido únicamente por los quejidos de los que habían aprendido, demasiado tarde, la lección final. Esta historia nos deja una sensación fría en el estómago, y es normal. Nos obliga a mirar hacia la oscuridad de nuestras propias acciones. ¿Cuántas veces en la sociedad actual vemos a personas burlándose de lo sagrado, creyendo que no hay consecuencias? Vivimos en una era donde la arrogancia se aplaude, donde pisotear las creencias y la espiritualidad se considera una señal de superioridad intelectual. Nos hemos convertido en esa multitud de jóvenes de Betel, gritando al cielo, sintiéndonos intocables porque somos muchos, porque estamos protegidos por nuestras pantallas, por nuestras ciudades de asfalto, olvidando que las fuerzas del universo siguen observando. El relato de los osos y Eliseo no trata sobre un Dios caprichoso que no soporta una broma. Trata sobre el peso infinito del respeto. Trata sobre el equilibrio del universo y cómo la oscuridad y la destrucción son el resultado inevitable cuando la humanidad decide expulsar la luz y burlarse de lo divino. Las bestias del bosque fueron simplemente el reflejo físico del caos espiritual que esos jóvenes ya llevaban dentro. La próxima vez que te sientas tentado a unirte a la multitud para burlarte de lo que no comprendes, recuerda el camino a Betel. Recuerda el sonido de los árboles crujiendo y piénsalo 2 veces, porque nunca sabes cuándo tus palabras pueden despertar a las bestias que aguardan en la oscuridad. Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha revelado una cara de los textos antiguos que nadie más se atrevió a contarte, tienes que suscribirte a este canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones, porque lo que viene en nuestro próximo video es un misterio aún más profundo, un secreto enterrado que cambiará todo lo que crees saber. Deja tu like para apoyar nuestro trabajo y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el castigo fue justo o la humanidad actual merece algo peor? Te estaré leyendo. Hasta la próxima inmersión en la oscuridad.